Si tú estás en la radio escuchando ¿Qué tal, Fernanda? En algún momento entra a la televisión o entra a mi Instagram, Fernanda-familiar, que me van cayendo 3 fantasmas. ¿Quién dices que eres tú, Said? Carlos Trejo, ¿no ubicas a Carlos Trejo? Es un escritor que escribe un libro que se llama Cañitas, que es malísimo como solo ese libro y que se le ha pasado años diciendo que es investigador paranormal y diciendo pues todas las ridiculeces de las que vamos a hablar el día de hoy. Qué locura. Bueno, Said Badwan, como quiera que sea, todavía parece el hombre robot norteño. ¿Estamos? En el caso de Pablo Ruz Salmones, no. Fantasma número 1 y Wikichava, fantasma número 2. A ver, no puede, no. ¿Qué sábanas se echaron encima? ¿Qué hicieron? Están muertos de risa. Sí, te voy a decir la verdad, que cuando nos enteramos que íbamos a venir y que íbamos a platicar de fantasmas, nos pusimos de acuerdo y yo les dije, oigan, ¿por qué no venimos todos disfrazados de fantasma? Claro. A ver qué tal nos va. Entonces, pues, nos echamos, como bien dijiste, unas sábanas. Unas sábanas con unos lentes, que yo además adorados. no puedo ver nada, pero... No. Mi Wikichava, ¿tú has visto alguna vez un fantasma? Te voy a decir por qué yo no creía en los fantasmas. Creía. Tenía 7 años, recuerdo perfecto que estaba en una casa en la playa y puse un plato en la barra y de pronto, Fernanda, con 7 años, veo como el plato se empieza a mover. Se empieza a desplazar de izquierda a derecha de manera lenta. Yo nada más pelo los ojos y digo, ¿qué es esto? Obviamente, córrele, vámonos que aquí espantan. Y después, como era de día, había gente por ahí, porque a mí de niño me daba miedo la oscuridad, pero era de día. Regreso y digo, no, voy a ver qué movió ese plato, porque no había hilos, no había nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues nada, como era la playa, habían dejado un vaso con hielos, se había condensado el agua, bajó el agua, y cuando puse el plato, pues con el agua simple y sencillamente se resbaló, pero eso yo no lo había visto. Se deslizó, claro. Entonces yo de niño empecé a decir, no, es que todas las cosas que la gente ve que parecen fantasmas, seguro tienen una explicación. Y ahí dejé de creer en cualquier cosa paranormal hasta hace 5 años y les cuento al rato qué pasó. Ándale. A ver, Said Badwan. Fantasmal. Hay cazafantasmas, hay... bueno, puedes llegar hasta el exorcismo, lo que quieras con tal de sacar a los malos espíritus. ¿Existen? Mira, acá sí voy a empezar un poco aburrido, pero un poco como es, porque pues lo tengo que hablar desde pero la sencillo, ciencia. Sencillo. Y muy sencillo. No, pero por algo pues muy bonito. Más bien sería no sabemos. Porque fíjate, de toda la información que hay disponible, si lo acotáramos a este cuarto, de toda esa información, solamente podemos conocer el 6%, aprox. Y eso, si pudiéramos realmente entender todo el espectro electromagnético, o sea, todo lo que a ver, lo que podemos imagínense el percibir estudio de con qué los tal sentidos. Fernanda, donde hay cámaras, iluminación, pantallas de televisión, una escalera, sillas, un mundo de cables, un wall muy grande que es el que está atrás de mí, otro del lado de Wikichava. Aquí solamente podríamos percibir, si entramos, el 6% de lo que hay. Porque es lo que puedes percibir con los sentidos. Y eso me refiero a si pudieras ver todo al mismo tiempo, si pudieras escuchar infrasonido, bueno, todo el espectro de sonido que tú puedes escuchar, etcétera. Pero hay todo otro porcentaje de cosas con las que estás interactuando que no puedes experimentar. Por ejemplo, lo que está haciendo que nos estén escuchando en todo el país y en otros lados, lo que está haciendo que nos puedan ver, las ondas que le están dando Wi-Fi a mi celular. Todas esas cosas están aquí, que no solamente se puede que ver. no las podemos ver. La pregunta que queda es, ¿hay más cosas que no podamos ver, que creemos que existen, que puedan ser fantasmas? Eso es la pregunta interesante para el día de hoy. ¿Fantasma o espíritu, Pablo Ruz Salmones, es lo mismo?
Pues es que yo creo que depende de en qué cultura estemos platicando, Fer, porque la realidad, o sea, el origen de todas las teorías de fantasmas, el origen de todas las historias de fantasmas, se basa en la idea de que los seres humanos, de muchas culturas, no todas las comparten, por supuesto, pero que tenemos, digamos, la parte corporal y también un espíritu, ¿no? O sea, finalmente la pregunta humana de, bueno, ¿qué pasa después de la muerte? ¿El alma se va a otro lado, se queda, Sí, tenemos la o no energía tenemos? que sí se dispersa, que sí se transforma, En etcétera. efecto, ¿no? Entonces de ahí es de donde viene justamente todas las teorías de fantasmas, del decir, bueno, ya que mi cuerpo desaparece, ¿qué queda de mí? Y entonces a partir de ahí es que algunas personas dicen, no, pues sí, ¿no? O sea, existen los fantasmas y entonces algunos se quedan aquí vagando en este mundo porque no han tenido un cierre. Hay personas que dicen, no, pues el alma se va a ir con Dios y entonces la parte de los fantasmas como que no cuadra mucho. Pero digamos que todo eso depende de la visión que cada una de las culturas tenga y también, muy curiosamente, de cuándo se establece esa visión. Porque, por ejemplo, un autor francés que escribía muchos libros de fantasmas, Guy de Maupassant, por ahí de finales del siglo XIX, él decía que hace mucho tiempo, cuando tú mencionabas algo paranormal, la gente pues automáticamente se asustaba, ¿no? O se persignaba. Exactamente, o se persignaba de inmediato. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron las revoluciones industriales, cuando la ciencia empezó a avanzar a pasos agigantados, sucedió lo que nos estaba platicando Wiki. Todo el mundo empezaba a buscar una explicación racional a todo lo que estaba viendo a su alrededor, una explicación científica a todo lo que veía a su alrededor. Y las historias de fantasmas se vieron increíblemente trastocadas por eso. Ya no bastaba con que hubiera un elemento sobrenatural. Tenía que percibirse como algo muy cercano a uno mismo, ¿no? Tenía que percibirse como algo que te podía afectar internamente, con algo que te podía afectar emocionalmente. Y las historias de fantasmas y los tipos de fantasmas comenzaron a cambiar por completo. ¿Hay un consenso sobre qué es un fantasma? No, definitivamente No, no. pues empezando por eso. Ese es el tema. Ese por es el supuesto. tema. Es decir, fantasma no para todo el mundo es lo mismo. Y tendríamos justo por eso que ir dividiendo y subdividiendo y haciéndonos ideas, ¿no? De si un fantasma queremos decir o imaginar que es energía, tendríamos que poder leerlo de alguna forma, ¿no? Porque creemos que los fantasmas pueden aparecer en fotografías, que hay evidencias de fantasmas, o más aún en videos, o que pueden hacer ruidos que puedes escuchar, o que pueden mover cosas sin que tú los veas. Pero la verdad es que esa idea mi familiar no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Así, una pequeña cosita así para que todo el mundo diga, ah, pues sí, así, la más evidente de todas. A ver, si los fantasmas existieran y atravesaran las cosas, ¿qué evitaría que se cayeran por el piso hasta el centro de la Tierra? ¿Cómo se mantendrían los fantasmas donde están? Ah, bueno, es que vuelan, es que el fantasma decide Flota, dónde ¿no? está. Dicen. Que flotan. Vaya, pero si no les afecta la inercia de la Tierra, qué rápidos son, ¿no? Porque la Tierra se está moviendo en el universo mientras expande a una velocidad brutal, mientras la Tierra va girando rapidísimo y así. ¿Qué habilidad tienen? Lo que te hace pensar que tienen que ser seres muy, muy inteligentes que puedan compensar todas esas anomalías cósmicas. Y pues Y si son un mantenerse tipo flotando contra todo eso. de materia que no está compuesta de átomos u otra cosa, híjole, está complicado, ¿no? Wiki Chava, ¿qué pasó hace 5 años después de aquella vez que se movió el plato? Pues Cuando yo siempre tenías fui 11. el hombre de ciencia desde muy chiquito y luego vi que una vez las mecedoras en la casa se movían y era un gato. Luego que el chupacabras, un tío mío, pues había llegado a Vallehermosa el chupacabras. Entonces apareció en las noticias que aparecieron 2 cabras por ahí. Un tío veterinario las examinó y vio que había sido con un picayelos. Y yo con eso dije, eso no existe. Pero hace 5 años, Fer, ubica la película Ghost, La sombra del Sí, amor, claro. con Demi Moore y tuvimos una escena así en la familia. Una prima tercera, o sea, prima pero lejana, siempre comentaba que tenía el don de poder platicar, ver y comunicarse con personas que ya habían fallecido. Un día hizo un comentario por ahí que dije, ay, pues está muy genérico, muy acá, muy medio volado. Pero bueno, después por temas de inseguridad, esa familia éramos cercanos y dejaron de ir a Vallehermosa, después ya regresa. Llega a la casa, ya había fallecido mi abuela, y nos dice que ella tiene un mensaje de mi abuela. Se pone en una silla, empieza a decir que mi abuela estaba por llegar a ella. Eso me lo va contando mi mamá, yo no estuve ahí.
empieza a transformarse y tal cual como Whoopi Goldberg en la película, me cuenta mi mamá, fue así. Y empieza a hablar con cada uno de mis tíos porque mi abuela tenía algo que decirles. Había mensajes como, estén tranquilos, yo estoy bien, pero hubo algo muy importante ahí. Porque esta prima, pues, tenía muchos años que no iba a la casa, no tenía como por qué entrar a las habitaciones ni nada. Se levanta y dice que tiene una herencia para ellas. Mi abuela siempre acostumbraba a esconder cosas de valor y cosas por ahí. Hasta en una inundación un día salieron unos dólares que andaban ahí. Entonces, esos no los encontró mi prima, pero esta prima se levanta como si conociera la casa y con palabras que incluso decía mi abuela. ¿Como porque poseída? le dijo a mi mamá... O sea, como oye, poseída por tu abuela. Ajá. Le dice a mi mamá, oye, ya agarraste esto que el otro. Y mi mamá le dice que no. Y todavía mi prima con esta posesión en ese momento, ¡ay, así viviste! Y se va. Entra al closet como si ya lo conociera, empieza a escarbar entre unas revistas y algunas cosas y saca una caja. Abre la caja y tenía ahí algunas pertenencias de ella que empieza a repartir. Habló con cada uno, había cosas que solamente mi abuela sabía y hubo cosas que ya son un poco más privadas que comentó de mí, que eso fue por lo que me dijo mi mamá, que acababan de pasar hacía poco, o sea, no fue cuando mi abuela estaba en vida y nos quedamos todos impactados. Ella no tendría por qué saber Ya había una muerto. confesión que le había hecho a mi mamá. Ya había muerto. De tal forma que a partir de ahí yo dije, me acaban de dar un golpe con toda mi creencia científica en algún momento en un tema muy fuerte. ¿Qué decía tu mamá al respecto? Íbamos en la carretera, íbamos platicando, me empezó a contar de eso. Ella no daba crédito tampoco porque adicional había hablado con todos mis tíos que estaban presentes en ese momento, esta prima, en esta posesión. Y con ella sí hablo en privado y empieza a comentar este tipo de cosas y eso cambió la actitud que tenía mi mamá hacia mí sobre una confusión que había habido y dijo, es que ahora yo te creo todo. Inexplicable estos sucesos en donde alguien posee un cuerpo en vida, alguien se aparece en una escalera, detrás de una cortina, en una carretera, en una casa. Siempre la explicación que nosotros damos es, no ha descansado en paz. Lo que decía Said Badwan, lo que decía Pablo Rusalmones, Wikichava, desde la parte científica no hay una explicación de la presencia de un fantasma. No, por más que al morir se libere en forma de energía calorífica y a través de procesos de descomposición y demás, lo que tú decías ahorita en el corte, es difícil explicar por qué se separa la mente del cuerpo cuando eso es inseparable. ¿Correcto? Entonces no hay explicación de un fenómeno. Exacto, al final fantasma. del día, el cerebro, cómo pensamos, nuestra mente, nuestros recuerdos, que es el punto, lo que nos interesaría de un fantasma, es que sea la esencia de un ser querido, de una persona o de un enemigo, yo qué sé, que está ahí todavía con una voluntad intentando hacer cosas. Pero eso implica que hay una mente y la mente son simplemente procesos bioquímicos dentro de nuestro cerebro, son átomos. Si dijéramos que los fantasmas tendrían que estar compuestos de alguna materia que no interactúe con la luz, con bla, 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 con etcétera, que no podamos lidiar con ellos y que es algún tipo de, lo voy a llamar energía residual, que si fuera energía lo podríamos medir, por eso sé que no lo es. Si fuera algún tipo de eso, pues digo, no le tendríamos miedo a golpearnos la cabeza, ¿no? Y porque entonces las personas pierden su mente, pierden sus memorias, pierden sus recuerdos y pierden un pedazo del cerebro. Al final del día nuestra mente es un montón de carnita y si nos morimos esa carnita se deshace y con esa se van nuestros recuerdos. Ahora, más allá de este tema, ustedes, tú sobre todo, hombre robot, que tienes igual que Pablo, igual que Chava, esta explicación de siempre tiene que ser el 2 más 2 son 4, el científico, el mental, el que piensa. ¿Has vivido algo paranormal? ¿Has vivido algún encuentro extraño? Uy, sí, tengo 3 historias buenísimas. Te Escoge cuento una y
así muy, muy rápido para cerrar. Yo vivía en un departamento en la Roma y yo empecé a vivir solo cuando tenía 14. Y me acuerdo que en ese entonces estaba muy de moda un grupo que se llama My Chemical Romance, ¿no? Y tiene una canción que se llamaba Las famosas últimas palabras. Y yo iba entrando y venía de ver como cosas de terror, estaba muy sugestionado, que suele ser la respuesta mágica a cada que alguien ve fantasmas. Y entro y abro la puerta y como que yo siempre había sentido cosas ahí, me sentía incómodo por algo en ese lugar, ¿no? Entonces tenías que pasar como toda la cochera para llegar a las escaleras y subir al tercer piso y ahí estaba en ese entonces mi casa, tu casa, ¿no? Entonces abro la puerta, estaba oyendo esta canción que dice algo así como de no le tengo miedo a seguir viviendo, no le tengo miedo a seguir caminando por este mundo solo. Justo en esa parte, que es como de un accidente de coche la canción, ¿no? Y que el novio mata imprudentemente a la novia o algo así. Bolas. Y entonces voy entrando y de repente el primer foco, o sea, en lugar de que se prendan con un solo switch, prendías todos los focos. En lugar de que se prendan todos, solamente se prende el foco más cercano a mí y explota. Y el siguiente foco y explota, ¡puf! Y así en orden. Y tú dices, no tiene ningún sentido, ¿no? Para ese entonces yo ya sabía de electricidad, estaban conectadas en paralelo, o sea, por eso todas se prendían al mismo tiempo, y eso de que se prenda primero uno y luego otro tendrían que estar conectadas en serie, no tenía sentido físico para empezar, ¿no? Y van explotando una por una, por una, por una. Y de repente me doy cuenta que yo traía una de esas memorias USB que eran MP3 en esa época, hace de tiempo, y me doy cuenta que la canción empieza a repetirse, como que se pone en un loop y está repitiendo, I am not afraid to keep on living. No tengo miedo de estar viviendo, no tengo miedo de estar viviendo, no tengo miedo de caminar por este mundo, y se saltaba la parte de solo, ¿no? Y repetía y así, y cambiaba, ¿no? Porque a veces repetía solo una de las frases y a veces repetía dos. Y yo me estaba muriendo y me acuerdo que me salí y cerré la puerta como si eso sirviera de algo, ¿no? Y era en lo que estaba pensando, así de, uff, la puerta, bendita puerta, ¿no? De este imaginario mágico que tenemos las personas. Y digo, voy a correr, voy a entrar así en la oscuridad, voy a correr, voy a subir al primer piso de las escaleras y ahí hay otro foco. Lo voy a prender. Si ese foco no prende, mi siguiente parte del plan es voy a llorar. Vendo la casa. La entrego. Voy a llorar. Corrí. Prendí el foco. Sí, prendió. Y tuve una de las noches más difíciles de mi vida. Tú, Pablo. Fíjate, Fer, que a mí me gustaría tener una. Ah, caray. Porque creo que, o sea, a mí en lo Porque no personal, en efecto, a mí una de las... Yo siempre he creído yo personalmente creo en Dios y digamos, me encanta, además me fascina la teología. Pero para mí uno de los miedos más grandes no es qué viene después de la muerte, es si viene algo después de la muerte. El saber si hay algo después de eso. Y la posibilidad, no, yo no tengo ninguna historia, pero el tener una, o sea, la posibilidad de tener una, la posibilidad de decir en algún momento, por ejemplo, con una tía que yo quería mucho, en paz descanse, el tener la posibilidad de platicar con ella, el tener la posibilidad de platicar con personas que ya no están con nosotros. A mí, ¿qué más me encantaría que poder decir, esta es la historia donde yo platiqué con un ser querido que ya no está aquí? Bueno, Houdini, ¿no? Gastó absolutamente todo lo que ganó en vida buscando a su mamá, tener contacto con su mamá cuando ella muere. Claro. Y nunca encontró, pero en todo el mundo, visitó todos los países para pagar lo que fuera necesario para volver a estar en contacto con su mamá. Y perdió el dinero, porque no, nunca apareció absolutamente nada. En México, más del 30%, de acuerdo a una encuesta por ahí de las Heras, sí creen los fantasmas. Y hay un gran público, por ahí del 60%, que dice que no cree en nada de eso. Pero pues parte de este público también pone una ofrenda esperando que lleguen los... Es que ahí es donde es cultura, ¿no? Sí, necesitas creer en fantasmas. Es nuestra tradición. Es que yo creo que ahí es donde se mezclan las cosas maravillosas. O sea, ahorita que hablábamos de toda la racionalidad, las tradiciones humanas, las creencias humanas no siempre tienen que ser racionales, porque son cosas que nos ayudan a vivir también en el día a día.
La esperanza de que vayan los seres queridos a la ofrenda cuando ponemos la ofrenda, más allá de si creemos en los fantasmas o no, es un momento en el que estamos cercanos a ellos, es un momento en el que recordamos quiénes eran, en el momento en el que recordamos lo que nos dejaron, y si esa creencia nos permite seguir viviendo y nos permite tener una vida más cercana a aquellos que ya no están con nosotros, pues qué bien que podamos creer en esas cosas, mantener esas tradiciones y tener un sentimiento muy agradable y esa visión tan exclusiva que tenemos los mexicanos con los fantasmas y la muerte, porque eso no lo tienen en otros lados. Ahora, tenemos 5 sentidos. La muerte no solo se percibe a través de los ojos, ¿no? O el fantasma no solo se ve como fantasma a través de los ojos. ¿Qué pasa con los olores? ¿Qué pasa con esta ráfaga de olor que tú dices, ese era el perfume de mi mamá? Esa era la loción de mi hijo, esa era la loción de mi padre. Eso también se manifiesta. O que el sonido, ¿no? Empieza a haber sonidos extraños. O que tú, no sé, toques algo y sientas que ya hay una presencia y que está fría, ¿no? ¿Tú lo has sentido, Fer? Me pasó con una canción algo horrible. De hecho, un secretario de Gobernación cantó en mi casa esa canción muchas veces. En su momento, un secretario de Gobernación. Una de Alejandro Fernández. Y la cantamos y la cantamos y la cantamos y no sabíamos que ese día nos íbamos a despedir de él. Porque murió en un accidente. Un accidente aéreo. Y cuando volvimos a poner la canción, las mismas personas que habíamos estado con él en esa fecha, más adelante volvimos a poner la misma canción de Alejandro Fernández 3 veces y 3 veces se apagó. No continuaba, era como si él estuviera ahí. Fue una sensación auditiva, ¿no? No vimos nada, pero empezaba la canción y ¡pum! Se apagaba la madre esta del... Yo decía, ¿pero cómo? Y otra vez, 3 veces. Y es que eso es lo que resume un poco lo que estamos viendo. Llegamos aquí disfrazados con la sábana, se ha caricaturizado la idea del fantasma. Exacto. Sin embargo, las manifestaciones pueden ser muchas dependiendo de cómo somos perceptivos y en qué momento. Claro. Yo creo que ahí Hollywood nos ha hecho mucho daño con Ghostbusters y con todo este tema de los fantasmas y de... Sí. Nos ha hecho mucho daño. Porque en realidad, lo que dice Pablo, ojalá pudiera vivir eso porque sería una experiencia maravillosa, más allá de que te asustes, que si la luz, que si el foco, que si la canción se apaga. Yo sentí paz. Por ejemplo, yo no me asusté. Le tengo mucho más miedo a los vivos. Mucho más. No, a mí me pones un vivo altanero y ahí te encargo. Mi abuela en paz es como vengo vestido hoy. No, exacto, eso me da más miedo, ¿no? Que pues encontrarte a alguien que amaste. Mi ¿no? abuela en paz descanse eso decía, no, le decía a mi mamá, decía, no, mijita, a los muertos no hay que tenerles miedo, hay que tenerle miedo a los vivos. A los vivos. Porque esos son. Y justamente, ¿y sabes qué, Fer? Que yo creo que también esa conexión que tenemos la vuelve algo muy especial. Nuestra relación con la muerte y la vida es un misterio que creo que ha vivido Híjole, toda la historia y va a seguir. Hay tanto que platicar de esto. Gracias, Wikichava, experto en tecnología, el hombre de la ciencia. Y bueno, ¿qué más hombre de la ciencia que el hombre robot, Said Badwan, otro? Y Pablo Ruz Salmones, pues a los 3 no hay manera. O sea, ellos 3, su mente es lo que dicta la ciencia, pues, la mente. No tienen que ver con otra cosa más que con eso. ¿Verdad? Sí, sí. Pues no se vayan a andar topando con alguien que... Con les jale, estafadores que les saquen el dinero como a Houdini diciéndoles que los van a conectar con los fantasmas. Hay una secta en Morelos, me consta. Hay una secta en Morelos que a mí me invitó y di a conocer esa secta. ¿Quién? ¿Qué tal, Fernanda? Para que dejen de engañar a la gente. Y no saben la cantidad de gente que va y lo que paga. Y son un fiasco. Mentirosos, rateros. No, bueno. Charlatanes. Claro. Sí.